Aleluya, gloria al Señor. No hay mayor milagro que el Señor haga venir su reino sobre nosotros y que su voluntad se manifieste en medio nuestro. Que se haga su voluntad aquí como en el cielo. Bendito sea el Señor. Que su presencia venga a irrumpir en medio nuestro. Que su presencia venga a transformar, a procesar nuestros corazones. Aleluya, vamos, levante sus palmas, den aplausos al Señor. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Bueno es el Señor, aleluya. Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor. Que se haga su voluntad en medio nuestro, en nuestra vida, en nuestros procesos. Quien salga en victoria sea la voluntad del Señor y no la nuestra. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Salga de su asiento, abrace a su hermano, dígale bienvenido a este lugar. Qué bueno estar en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Han sido días de mucha palabra, han sido días de mucha comunión, no sé si usted lo ha notado, pero hace algún tiempecito el Señor, en los procesos que vamos viviendo, como que el Señor nos mete más y más y más, de tal manera que lo que tiene que salir transformado siempre es nuestro corazón. Amén. Hoy día quiero compartir una palabra, se lo dije por ahí en el WhatsApp, el proceso de la espera. Vimos la semana pasada un poquito acerca de Pedro, pero a todos los que el Señor llama, necesita hacer en ellos una transformación también en nosotros. Amén. Por eso la Escritura dice ahí en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva creación es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, es decir, ya no existen más. Hay una transformación. El Señor necesita transformar. Y eso, sabe, no solamente es una tremenda bendición, sino más bien es una tremenda necesidad. Es una necesidad urgente ser transformados por el Señor, procesados por el Señor. Nadie podría servir al Señor, ¿sabe?, entregarse a Él de todo corazón con sus propias fuerzas o simplemente ser fiel bajo una emoción. Todos dijimos un día que le vamos a servir al Señor para siempre hasta cuando llega el domingo en la mañana y hace frío. La verdad es que hay una batalla tan hostil, tan fuerte. Hay una guerra espiritual, una influencia del mismo infierno tan brutal sobre los hijos de Dios que constantemente está intentando de todos los medios posibles que perdamos la fe a causa de nuestras tristezas, a causa de lo que vivimos, a causa de lo que pasamos. De ahí la urgencia de parte del Señor de transformar nuestra vida. Por eso incluso los milagros, las proezas de Dios no nos alcanzan para permanecer firmes en los caminos del Señor. Ponga atención a eso. Un milagro no es suficiente. Imagínese el porcentaje. De 10, volvió 1. De 10 leprosos, solo 1 volvió para entregarse al Señor. Entonces el porcentaje es muy mínimo. Es lindo los milagros y gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo. El mismo pueblo de Israel era esclavo en Egipto. No tenían ningún futuro en ese lugar. No había futuro. En sus hijos no se podían proyectar porque los mataban aun cuando eran niños. Y aunque la mano poderosa de Dios los saca de esa brutal esclavitud por más de 400 años esclavos. Nosotros como nación, imagínense, tenemos 200 años. Imagínense lo que es 400 años. Qué tremendo. Y los libera de una manera tan sorprendente, pero las circunstancias que empiezan a vivir en su tiempo de libertad, ¿sabe?, les hace desear volver a Egipto. Aún sabiendo que si volvían nuevamente serían esclavizados. Así también nosotros no nos podemos sostener en los milagros, ni siquiera en la provisión que a veces tenemos,
En la actualidad, en muchos lugares, ¿sabes? Se ha distorsionado el evangelio a tal manera, haciendo creer a la gente que debe permanecer por los milagros. Incluso se vende un poco la fe. Venga, traiga una ofrenda y se le va a conceder el milagro. Pensando que la gente va a permanecer en Cristo a causa, ¿cierto?, de un milagro que puede recibir. Pero que la verdad nunca sucede. Y les hace pensar que si pagan por algo pueden obtener algo de Dios. Evidentemente tengo que aclarar algo aquí. Dios sigue haciendo milagros hoy. Yo lo creo, el Señor sigue sanando, el Señor sigue obrando, el Señor sigue rescatando, el Señor sigue resucitando. La mano del Señor no se ha cortado en esto. Sin embargo, es importante hacer notar que aún esas cosas no nos afirman en el momento de la crisis. Porque la crisis te oscurece la vista, te atrofia el recuerdo. Ya no terminas siendo agradecido por un bien que recibiste de Dios, sino que es tan grande tu rabia que quieres mandar todo a la punta del cerro. Qué tremendo. Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendito Dios. A veces la crisis nos hace pensar que nosotros somos los que estamos probando a Dios. ¿Cómo que Dios está obligado a solucionarme mi problema? Porque yo con eso estoy probando a Dios. Pero la verdad de la Escritura, que cada cosa que pasamos es todo lo contrario. Es nuestra fe siendo probada en las cosas que vivimos. Y la firmeza de un creyente, la convicción de un discípulo no se sustenta tanto en la medio de las bendiciones que podemos disfrutar, sino que donde está mi corazón es importante identificarlo. Porque el corazón estará involucrado en aquello que considera valioso. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Bendito sea el Señor. Por eso ese corazón que es nuestro hombre interior, la vieja naturaleza, es nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro ser interior, tiene una batalla tan fuerte. Nuestra voluntad, nuestras emociones, debe ser formado, debe ser guiado por su bendito Espíritu Santo. Porque es el hombre interior el que es guiado, no es esta carne. Esta carne se vive arrepintiendo, pero vuelve a tropezar todos los días con la misma piedra. Por eso quien debe gobernar nuestra vida es el Espíritu Santo, hablando a nuestro espíritu, para que nuestro espíritu ponga la razón y ponga la madurez suficiente para seguir al Señor a pesar de lo que podamos vivir. Porque aunque el corazón, ¿sabe?, es tan importante, para Dios es importante el corazón. La Biblia dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuídalo, guárdalo. Porque, por una razón, porque de él mana la vida. Claro, porque si yo guardo mi corazón del mal, ese me va a dar vida. Pero si yo lo descuido, en mi corazón se va a ensuciar con ira, con contienda, con enemistad, con pleitos, y la verdad voy a traer muerte. Por eso, de toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es muy cierto, porque nuestras emociones, a veces cuando nos enyeguecemos, somos capaces de dejar la patada. Siempre recuerdo a un pastor que decía, es como que tú te subieras, ¿de cuántas toneladas es el camión que usted maneja? 20 toneladas. Usted se subiese arriba de ese vehículo en plena ciudad, pusiera marcha atrás, sacara el embrague y pusiera el acelerador a fondo y cerrara los ojos hasta cuando se le pase la rabia. Y cuando se le pase la rabia, vea lo que pasó. A veces destruimos tanto nuestra vida porque precisamente esas emociones con un corazón no procesado termina destruyendo nuestra vida. Por eso nuestras decisiones nos pueden hacer perder el camino. Pero aunque el corazón es tan valioso, Jeremías lo centra un poco y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y es interesante este pasaje
de Jeremías, porque el pueblo está a punto de ser invadido por Babilonia. Y ellos ponen su corazón en que Egipto los puede liberar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos mandan ciertas cartas ahí al gran faraón Necao, como si fuera el gran libertador, y el pobre Necao termina siendo una víctima porque lo hacen bolsa, es decir, destruyen su ejército, se va a esconder después a Egipto y no sale más. Por eso el profeta dice que el corazón es engañoso, no podemos poner el corazón en confiar en que alguien nos va a rescatar de algo si no es Dios mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso Dios tiene que hacernos conocer el corazón. El versículo 10 de Jeremías 17, no voy a estar ahí, dice: yo Jehová, mire, escuche, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Dios prueba el corazón. Bendito sea el Señor. Por eso el corazón debe ser expuesto, debe ser probado, debe ser formado. A muchos hombres y a todos los que el Señor llama, los debe procesar. Un corazón no procesado, ponga atención a esto, no es útil para el Señor. Puede tener todos los talentos, puede tener todas las habilidades, pero un corazón procesado es un peligro. Por eso el apóstol Pablo, oye, era el mejor que podía ser llamado, pero tenía que procesar el corazón. Y pasó más de 8 años metido en una pyme, haciendo tiendas, sintiéndose abandonado, despreciado, hasta que lo va a buscar Bernabé. El proceso de la espera. Por eso, mire, cada uno de nosotros tendrá que ser procesado por momentos complejos, difíciles, por dificultades, por problemas, angustias, dolores, pérdidas, tragedias, ofensas. Y me quedo corto con cosas que nos pasan, ¿verdad? Pero no se trata, no se asuste, no se trata que el Señor quiere que usted sufra, no se trata que el Señor disfruta con que nosotros la pasemos mal, no. Él desea que seamos maduros y nosotros insistimos en ser más duros. Pero el Señor intenta que seamos maduros, crecidos, ¿verdad que sí? Un niño cuando se cae y es pequeñito, lo único que quiere es llorar. ¿Cuántos niños llorones fuimos, verdad? Que no les interesa levantarse, quiere que lo levanten, que lo apapachen, que le den un chocolate. No voy a decir chocolate porque me van a pedir al tiro. Que le den algo rico para calmar su pena. Pero usted como padre, como madre, sabe que tiene que enseñarle a su hijo a que tiene que aprender a levantarse solo, porque usted no estará siempre para eso. Y parte del crecimiento tiene que ver con eso, con aprender, con entender que la vida es así. Y es lo mismo que nos pasa con el Señor. Dios espera que nosotros tengamos la entereza de levantarnos, secar nuestras lágrimas y seguir avanzando a ese supremo llamamiento. Es verdad que el golpe dolió, claro que sí, pero me levanto y continuamos sirviendo al Señor. Cuando éramos niños, ustedes jugando tal vez se pegaban los dedos. Y se daba cuenta que algo pasa cuando se pega un martillazo, así bum, 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 bum. Así hace el dedo. Y cuando éramos niños, oiga, la mamá venía, ¿cierto? Nos hacía cariño, nos hacía un montón de cosas, nos daba algo rico, nos mandaba a hacer reposo, como si eso calmara el dolor. Ahí estábamos, nos ponía una película, bueno, cuando había tele, porque no siempre había, ¿ya? Pero cuando somos padres de familia, cuando tenemos responsabilidad, cuando hemos crecido, cuando somos maduros, usted sabe que aunque se pegue un martillazo, tiene que ir a trabajar. Y si en el trabajo se lo pegó, tiene que seguir trabajando porque tiene una carga en su vida, porque es responsable de las cosas que hace. Y eso espera el Señor, no soltar lo que hacemos.
Porque eso es la madurez. Ese es un corazón procesado. Ese hombre, esa mujer que sigue trabajando fue procesado de tal manera que entiende que si no trabaja no puede llevar provisión. Bendito sea el Señor. ¿Se imagina llegar a la casa, yo llegar a mi casa, decirle, no puedo trabajar más, me pegué en un dedito? ¿Qué diría mi esposa? El hombrecito con el que me casé, ¿verdad? Y a veces somos así, en la casa del Señor, a veces en las cosas que Dios nos manda hacer. ¿Sabe? Cualquier cosa nos bota, nos tira, nos deja, nos aplasta. Abandonamos simplemente por cosas tan de niño, niñerías. Bendito sea el Señor. Pero qué bueno cuando empezamos a madurar. Lo que de alguna manera a veces nos cuesta comprender es que estas cosas son dolores propios de un creyente que está siendo procesado. Pedro dice, no es que ustedes son los únicos que están sufriendo. Esto lo están sufriendo muchos hermanos a través del mundo. Las mismas cosas que ustedes están pasando también las están viviendo. Pero a veces creemos como niños que nosotros somos los únicos que sufrimos, los únicos que la pasamos mal. Bendito sea el Señor. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La semana pasada estuvimos viendo el proceso de este Simón que terminó siendo el apóstol Pedro y vimos un poquito el proceso que significa este hecho de ser procesado, que el proceso tiene que ver con convertirnos en la iglesia del Señor, en la novia, en la esposa del Cordero, para que siendo procesados y siendo convertidos como la esposa del Cordero, podamos disfrutar, ¿se acuerda que vimos, cierto? Las bodas del Cordero. Poder disfrutar, ese sentido es el que tiene. Dicho de paso, será el carrete más largo de la historia. 7 años continuos. Aleluya, así que prepárese para esa fiesta. Qué triste sería haber sido novia toda la vida, pero nunca llegar al matrimonio. Bendito sea el Señor. Entonces es importante ese evento, la consumación, no solamente quedarse en una ilusión. Vamos a la palabra, primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a estar leyendo 2 versículos, el 11, 12 y 13. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16. No le voy a pedir que se pare hoy. Lo leo en el nombre del Señor bajo la versión Reina Valera 60. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, este es el padre de David, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Amén. David hasta este punto era solamente parte del paisaje. Nada más. Es como aquel niño que dice, yo hasta los 15 años pensé que me llamaba cállate, porque no se podía hablar en la mesa, ¿verdad? Es alguien que no es considerado por su padre. Recuerden, Samuel, Dios lo envía, desecha a Saúl y dice, me he provisto de alguien, de un nuevo rey, alguien conforme a mi corazón. Y es interesante cómo Samuel tiene que ir escondido, porque a la hora que lo sabe Saúl, no le importaría matar al profeta. Saúl era una persona muy, muy rara en ese sentido.
Y el padre de Isaí tenía hijos que estaban en el ejército de Saúl. Por tanto, eran hombres fuertes, fornidos, como usted. Y David era el niño que cuidaba las ovejas. Entonces no era considerado por sus padres, menos por sus hermanos, ¿ya? Y hoy quiero compartir un poquito sobre ese proceso de David, de cómo el corazón de un David debe ser procesado desde el momento en que es elegido por Dios, ungido por Samuel, hasta llegar a ser el gran rey de Israel. Imagínense el honor que tuvo este muchacho. David, cuando es ungido por el profeta Samuel, yo creo que David no tiene idea de qué está pasando. Lo llaman y simplemente lo ungen. David en su conciencia sabe que ese cuerno de aceite solamente se derrama o sobre un profeta, sobre un sacerdote o sobre un rey. Y él no era sacerdote. Así que yo creo que por cachativa dijo, no, aquí hay algo raro, ¿verdad? Y fue ungido en medio de los que le desprecian, en medio incluso de su padre, en medio de sus hermanos, que lo miran con desdén diciendo, ¿cómo este cabro chico que lo único que tiene es que es bonito? Si eso es lo que dice, rubio y de hermoso parecer. Es como los jóvenes de aquí de Semilla de Mostaza. Digan amén, al menos. Bendito sea el Señor. Entonces lo miran con desdén. Pero David, a pesar de haber sido ungido, no sale corriendo, ¿cierto? Desde el campo donde cuidaba las ovejas de su padre, no empieza a correr hacia el palacio para tomar el lugar que le podía corresponder. No fue a reclamar un lugar. Lo más peligroso, ¿sabe?, es operar en un ministerio donde no estoy listo. Ponga atención a eso. Lo más peligroso es operar en algo en lo cual aún no he sido formado, en lo cual aún no ha sido procesado mi corazón. Por eso el mismo Juan, el apóstol que habla del amor, está con Jesús, van pasando por Samaria y no lo quieren recibir. Pero este Juan que no ha sido procesado, oiga, se enoja tanto. Y mire cómo el enojo hace que le crezca la fe. Y le dice al Señor, ¿quieres que oremos y hagamos caer fuego del cielo como lo hizo Elías? Imagínese el enojo, pensaba él que el enojo le haría crecer la fe de tal manera que cayera fuego sobre esas personas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Porque su corazón en ese momento no había sido preparado, no habría sido procesado. Él había sido elegido, Juan, como apóstol. Imagínense eso según lo que dice en Lucas capítulo 6. El Señor los nombra como apóstoles. Pero ese nombrar como apóstol, esa elección, no es que ya eran apóstoles, era el inicio de todo un proceso para preparar su corazón, de tal manera que un día pudieran operar en aquello que Dios le había llamado. Bendito sea el Señor. Entonces, el llamado solo lo hace entrar en el proceso. El llamado solamente es la preparación, es el comienzo de empezar a preparar el corazón para una tarea determinada. Y a veces nos confundimos. No, me nombraron líder. Ya estoy. Estás empezando a ser procesado. Te ponen en cualquier cosa. Te ponen en la puerta y te van a llegar peñascazos. Te van a llegar pedradas. Porque tiene que haber un proceso. Por eso es terrible cuando alguien opera de manera anticipada en algo, cuando no tiene la capacidad, no tiene la madurez para operar en aquello. Porque por eso, aunque David ya había sido ungido por Samuel, aunque entendía que tenía un llamado especial, que él era especial, él tenía que esperar el proceso, tenía que ser procesado en la espera. No podía ir corriendo al palacio y reclamar y echar a Saúl con los carabineros, ¿cierto? Diciendo, ahora el trono es mío.
No podía hacer eso, porque el trono Dios se lo había dado, pero primero tenía que ser procesado y tenía que pasar por muchas cosas. David tuvo que seguir cuidando las ovejas de su padre. David tuvo que volver al rebaño. David necesitaba enfrentarse al oso, tenía que enfrentarse al león, tenía que cuidar las ovejas, debería convertir su corazón en un ejemplo de pastor para cuidar las ovejas de otro y para cuidar al más necesitado. David tenía que convertirse en el niño de los mandados, a pesar de que ya había sido ungido para llevar los panes a sus hermanos. David debía enfrentarse a Goliat. No era solamente ir y tomar el trono. Es más, cuando se enfrenta a Goliat, usted que conoce la historia y que ha estado en escuelas dominicales, en grupos, sabe que en un momento Saúl le dice: ven, yo te voy a prestar mi armadura. A veces no tomamos tanta atención a eso, pero la armadura de Saúl no era una armadura del Fashion Park. No era cualquier armadura, no era una armadura comprada en el persa, era una armadura de un rey. La armadura de Saúl era la armadura de un rey. Y a veces uno se pregunta por qué no le cabía, por qué se sentía incómodo, porque aún no estaba preparado. Bendito sea el Señor. Wow. David entiende que no le queda porque aún le falta proceso. David tuvo que aprender que en ese momento el proceso era la onda. David tenía la onda. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe lo interesante de ese pasaje? A modo de curiosidad, es que usted sabe que Goliat tenía 5 hermanos, eran 5, tenía 4 hermanos más. Y David, cuando va al río, toma 5 piedras. Así que tenía una piedra para cada uno, por si acaso. Bendito sea el Señor, amén. Es interesante ese pasaje, amén. David tuvo que aprender a procesar el corazón en la espera. ¿Sabe? Aunque todos decían, todos vitoreaban. Oiga, aquí aparece la gente diciendo cosas cuando usted le dice: oiga, qué bien lo hace. Oye, usted predica mejor que el pastor. No como el pastor que es tan aburrido, usted lo hace bien. Y la gente decía: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Imagínese el porcentaje que le daban, la cantidad que le daban a David. Él tenía que aprender a trabajar el orgullo, tenía que aprender a trabajar la vanidad, tenía que aprender a procesar su corazón, debía aprender y reconocer la unción de otro, aunque estaba equivocado. Tenía que identificar quién era la autoridad, y aunque él mismo entendía que Dios ya había desechado a Saúl, él no podía ir a usurpar un trono que aún no le estaba permitido tomar. Oye, qué tremendo es eso. Es tan complicado a veces tomar ministerios donde yo no estoy capacitado, donde no estoy preparado, donde aún no ha sido formado mi corazón. ¿Quién fue el pastor de mi padre? Siempre recuerdo una predicación de él. En ese tiempo los pastores eran como más secos, eran más, no eran muy divertidos. De hecho, era mal mirado que alguien dijera un chiste desde el altar. Pero él era muy particular. Yo creo que algo también toma uno de aquellos mentores. Y él decía: hay algunos que se enferman, decía, de apendicitis. Otros se enferman de peritonitis, dice. Y hay varios aquí que se están enfermando de pastoritis. Poniendo un poquito ahí la daga frente a un montón de personas que estaban intentando pelear por algunos cargos eclesiásticos, ¿verdad? Pero la verdad, qué importante es entender esto. En ese tiempo parecía que el ser un pastor era como estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero la verdad, el centro de la voluntad de Dios está con conectar con Cristo.
Yo puedo hacer lo que sea, pero si no estoy conectado con Él, ¿sabe? Nada funcionará. Al contrario, bendito sea el Señor. Y ¿sabe? No está malo desear algo así, todo lo contrario, está muy bien. El que desea obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Y está bien, y yo anhelaría que de aquí, de esta casa, se levantaran muchos pastores. De verdad, es mi corazón. Pero el corazón debe ser preparado, debe ser puesto a disposición del Señor. Lo más triste es cuando perdemos tiempo en ese proceso. Cuando las cosas que debemos hacer, no las queremos hacer o somos descuidados en hacerlo. David no podía decir, ¿sabe? Yo ya fui ungido. Así que, papá, ¿dónde estáis ahí? Necesito a alguien que me ayude con las ovejas, porque yo soy rey, entonces no puedo. ¿Cómo voy a tener que ir a pastorear las ovejas? No, necesito un ayudante. Tampoco David podría decir en ese momento, ¿sabe? A ver, no solamente uno, yo creo que dos, para que otro también me esté ayudando ahí a mí. Era David quien tenía que ir, involucrarse, incluso con todo el proceso del ganado. Era él. Todo es importante para alguien que le interesa su llamado. Ponga atención a eso. Todo es importante para aquel que le interesa su llamado. Por eso, todo lo que tenía que hacer David lo hacía de manera fiel, sin doblez. David podría haberle dicho, ¿sabes? Necesito a alguien Padre, búscame a alguien musculoso, alguien que pueda pelear con el león, que pelee con el oso, no sea que maten al rey. Y soy el futuro rey, imagínate. Me pasa algo, se acaba la unción. Era David quien debía enfrentarse a esas bestias. Por eso, si estás en el llamado, no rehuyas tus peleas, no rehuyas tus batallas. Eso te capacita, te procesa. Bendito sea el Señor. No podía decirle a su padre, ¿por qué no mandas a otro a dejarle esos panes y esos quesos a esos engreídos de mis hermanos? ¿Por qué tengo que ir yo? Tenía que ir él. Era él que estaba siendo procesado en la espera. David tuvo que aprender a esperar aún en los celos de un Saúl que lo quería muerto. Y aunque todo el mundo reconocía a David, aún el propio hijo de Saúl sabía que David sería el próximo rey. Aleluya. Bendito sea el Señor. Él tenía que aprender a vivir con los celos de quién era el rey de turno. David tuvo que aprender en el proceso de la espera a formar en su corazón. Y aun cuando tiene que huir de la presencia de su suegro, cuando tiene que dejar sus tierras, su esposa, sus bienes, su posición, él tuvo que aprender paciencia en la espera. Bendito sea el Señor. David tuvo que aprender a esperar con un montón, ¿sabe?, de menesterosos, sufrientes, de personas con necesidad que estaban junto con él en la cueva de Adulán. En vez de que se juntaran los que tenían plata, los que estaban mejor, todos los que tenían problemas se iban con él. Bendito sea el Señor. Por eso siempre la iglesia será una cueva de Adulán. Que tú llegas con problemas, llegas con dramas, pero te conviertes en un valiente de David aquí. Eso hace la iglesia. Eso hace la iglesia. Tiene que esperar esperanzado en Dios, en que Dios hará. Y aunque lo único que mira sobre su reino, de lo que va a tener, empieza a mirar pura gente que tenía problemas, tenía deudas por todos lados. Imagínese. Pero poco a poco se empieza a ver, se empieza a manifestar el corazón de un David procesado. ¿Sabe lo lindo cuando empiezan esos pequeños brotes en nuestro corazón? Cuando te lo ofenden, ya, tranquilo.
voy a orar. Cuando lo lastiman, tranquilo, voy a bendecir al Señor. Cuando las cosas empiezan a ir mal, no voy a dejar de ir, voy a seguir. Aunque todo se va, no, yo voy a permanecer. Y poco a poco se empieza a manifestar el corazón de un David que está siendo procesado. Y en un momento Dios le permite a David tener a Saúl a la mano. Se lo entrega, como decimos acá en Chile, chanchito. ¿Ah? Donde tiene todo para ganar. O sea, está ahí el causante de todos sus problemas. Podría terminar con su sufrimiento. Pero sabe, David entiende que él no puede lastimar a alguien que Dios ha ungido. Bendito sea el Señor. La fe fue, yo creo que ese momento fue la prueba para que David entendiera cómo iba avanzando en su proceso. La gran diferencia entre David y Saúl es que sabe que aunque ambos fueron elegidos por Dios, Saúl fue lo que el pueblo quería y su corazón no fue procesado. Fue elegido y puesto como rey. La gente quería a alguien, el más grande, el más fortacho, el más bonito. Dice que hombros arriba era el más alto de su generación. O sea, Saúl era el más guapo. Pero no había sido procesado. Y ese fue el gran problema de Saúl. Pero David era lindo. Eso es lo que tenía David. Pero tenía un corazón para Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces, porque bien podría haber sido que en esa prueba David lo hubiera matado, pero no hubiera manifestado el avance de ese proceso. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros. No, el que me la hace, estamos en la iglesia, hermanos. No, es que me la tiene que pagar, no, si voy a orar al Señor para que caiga fuego del cielo, ¿cierto? No, como le digo, la soberbia pareciese que hace aumentar la fe. ¡Qué error más grande! Bendito sea el Señor. También nosotros, cuando tenemos a la mano a alguien que nos ha lastimado, que nos ha perseguido, sabe que nos ha hecho mal por tanto tiempo y está a nuestra mano para destruirlo, debemos actuar como actuó David. No levantaré mi mano sobre alguien que Dios ha querido rescatar, y que Dios siempre tendrá esperanza para rescatarlo. Siempre. Puede estar más perdido y, bajo nuestra opinión, tan lejos. Pero Dios es un Dios de esperanza. Amén. Por eso no condenes, aun cuando alguien te lastime. No lo condenes. El proceso de la espera es un proceso largo, es un proceso duro, es un proceso donde se pasa muchas veces escasez, donde muchas veces pareciera que nunca va a terminar. Pero una cosa es cierta: si Dios te ungió, si Dios te llamó, si Dios tiene planes contigo, eso se va a cumplir en la medida que nos dejemos procesar el corazón por el Señor. Amén. Recuerde, Dios no va a usar a alguien que no se deja procesar. No salgas corriendo si te profetizaron algo. Prepárate para aquello a lo cual Dios te llamó. Si Dios te llamó a la palabra, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿Qué haces no estudiando? ¿Qué haces no siendo preciso con tus tareas, por ejemplo, en la escuela bíblica? No, aquí la voy a poner, mi amor, así hasta el fondo. ¿Qué haces no siendo exacto, no estando presente, no estando con cámara? Es que si Dios nos ha llamado en ese proceso y sabes que Dios te llamó, estamos perdiendo el tiempo de nuestra preparación. Bendito sea el Señor. ¿Qué haces a veces estando lejos de una reunión, de un culto, cuando es allí donde vas a aprender, donde te vas a capacitar? Todos nosotros hemos sido llamados a alguna tarea. Y yo creo que usted lo tiene bien claro, ¿verdad?
Voy a repetir esa pregunta. Usted lo tiene claro, ¿verdad? Que Dios le ha llamado. Por eso es importante tener esa necesidad de la palabra, esa necesidad de la dirección, esa necesidad de la corrección, esa necesidad incluso en que a veces las cosas nos duelen. Porque solo la paciencia nos hará llegar a esa meta, a esa posición donde Dios nos quiere tener. Bendito sea el Señor. Y estando aún en esa posición, vamos a seguir probados, porque el Señor va a seguir avanzando. Pablo dice: no que yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Es decir, todos nosotros somos perfectibles, no somos perfectos, pero caminamos a esa perfección día con día. ¿Verdad que sí? Déjate procesar por el Señor. Él espera y no te desesperes. No te desesperes, trabaja para aquello a lo cual Dios te está llamando. Prepárate. Me acuerdo cuando yo tocaba, cuando era músico, cuando joven. Nos daban, en ese tiempo no había YouTube, no había nada para poder practicar. Entonces era o practicaba. Pero se notaba de inmediato cuando uno no avanzaba. Y recuerdo siempre quién fue el líder mi líder de alabanza. Y no nos decía palabras tan suaves. Nos decía: tú no hiciste nada, no ensayaste, perdiste el tiempo. Y sabe, a veces pasa eso con nosotros. No somos capaces de prepararnos, entendemos el llamado, pero el llamado nos introdujo en esa preparación, en ese proceso y en esa espera. Pero yo no puedo avanzar si no hago algo. Yo les decía el martes a los que están conmigo en mi grupo en la escuela bíblica: ¿cómo podríamos levantar a un maestro para que nos libere de una tarea y para que se levante otro? Si no está, si no participa, si no lo veo en las clases, si no manda sus tareas, si no lo veo con la cámara, si no lo veo presente, ¿cómo lo levanto como un maestro o como una maestra? Por eso todo contaba para David. David tenía claro que tenía que volver a las ovejas, tenía claro que tenía que limpiar el guano de las ovejas, tenía claro que tenía que esquilar las ovejas, tenía que estar en el campo sudando. Entendía que tenía que estar con el león, que tenía que defender a las ovejas del oso. Tenía que entender que aún con Goliat tenía que enfrentarse, tenía que ser el niño de los mandados, porque estaba caminando hacia un proceso. Él había sido ungido rey, pero el proceso lo llevó al trono. Ese proceso hizo que la gente lo viera, que la gente quisiera estar con David. Y si David se fue a una cueva, ahí se iba la gente para estar con él. Por eso después lo ungen como rey en Hebrón. Y cuando lo ven como rey en una parte de Israel, los demás lo ven y dicen: sí, este es. Porque solo el proceso hace que los demás te vean. Por eso no perdamos tiempo en la espera. Es cierto que Dios nos llamó a una tarea, pero mientras llegamos a esa tarea, nos preparamos para esa tarea. El proceso de la espera no es un tiempo para perder el tiempo. No es una temporada para perder, sino que es una oportunidad para capacitarnos. Mientras más capacitados lleguemos, haremos mejor la tarea. Bendito sea el Señor. Siempre recuerdo el lema del instituto donde yo estudié y decía: nos preparamos para servir mejor. Y sabes, un buen lema de prepararnos para servir mejor. Recuerde Saúl. Saúl no se preparó. Por eso Saúl no es que se le ocurrió nomás después de ganar una batalla empezar a hacerse monumentos para él. Es que su corazón no fue procesado. No vivió lo que vivió David. De hecho, Saúl fue la herramienta que Dios usó para procesar el corazón de un David. Y a veces reclamamos tanto
tanto con aquellos que nos están zapateando en la cabeza, ¿verdad? Señor, si no te lo llevas, Señor, te lo mando, Señor. Amén. Pero a veces esa es la herramienta que Dios está usando precisamente para modelar tu corazón. Amados, no es tiempo para perder nuestros días. Es tiempo para prepararnos. ¿Sabe? Yo creo en las profecías del Señor. Y creo que más temprano que tarde Dios hará explotar este ministerio. Pero el ministerio no podrá crecer si usted no está preparado. A veces nos miramos con la pastora y decimos, de los dos no hacemos ni uno, porque en realidad, ¿cuál de los dos está más? A veces nos duró los achaques. Por tanto, necesitamos que usted ocupe ese tiempo de preparación, que dé esa milla extra, que es cierto que está cansado, sí es verdad, pero avance, créale a Dios. David también se cansaba. Jesús también se cansaba hasta el agotamiento. Pero el hecho de estar ahí, aunque se quede dormido. Si Dios te llamó a orar como llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo y se quedaron dormidos, pero estaban ahí. Bendito sea el Señor. Por eso que es tan importante esa preparación. El proceso de la espera no es para perder el tiempo, es para aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Póngase en pie, por favor. Si bien es cierto, dije unas cosas un poco duras concerniente a la escuela, pero sabe, una cosa es cierto, no es conectar simplemente con hacer algo, es conectar con Dios con un corazón procesado en aquellas cosas que nos toca hacer. El gran problema de la iglesia en el mundo es que las divisiones se producen por alguien que opera en alguna tarea con un corazón no procesado. Ese es el gran problema de la iglesia en el mundo. Todos los pastores sufren por eso, porque claro, no hay más, entonces hay que ocupar a cualquiera que tenga el corazón como lo tenga. Pero hemos insistido este año en que debemos conectar con el Señor. Que no sirve servir por servir, es que tengo que tener el corazón, porque en ese servicio voy a ser procesado. ¿Sabe? El servicio significa morir. Me van a tratar mal. Usted puede ser súper amigo de alguien, hasta cuando ese alguien lo suben de cargo y ya no quiero ser más amigo de él, porque ¿por qué él y a mí no? El corazón debe ser procesado para conectar con el Señor. Porque la Biblia determina que donde están los hermanos juntos y en armonía, es ahí donde se produce la unción del sacerdote y donde el cuerno de aceite es derramado. Dice que baja por las barbas del sacerdote, llega hasta el borde de sus vestiduras, porque es ahí donde el Señor envía en esa comunión bendición y vida eterna. Bendito sea el Señor. Levante sus manitos. Señor, en esta tarde hemos predicado su palabra. ¿Cuántos de nosotros, Señor, estamos siendo procesados en la espera? A veces la espera se hace eterna, Señor. Pero se hace eterna porque a veces no hacemos nada. Pero si miramos, Señor, las cosas que vivimos como una oportunidad para ver qué hay en mi corazón. Y cuando veo que ya no estoy matando a ese Saúl, sino que le perdono la vida, Señor. Empiezo a ver poco a poco, Señor, el proceso. Empiezo a ver poco a poco el avance de un corazón que está siendo como el suyo. Permítanos, Señor, identificar esos procesos en cada uno de nosotros. Bendiga la iglesia, Señor. Bendiga su casa. Es su casa, Señor. Son sus hijos, Señor. Permítanos, Señor,
No perder el tiempo porque los días son malos, Señor. Sino, Señor, que pueda ser alguien útil, con un corazón procesado. Alguien con un corazón procesado es útil en su casa, es útil en su reino, Señor. Los dones se vuelven bendición, se vuelven útiles. Aleluya. Cuando el corazón está procesado, Señor, lo que hago trae bendición. Aleluya. Bendito sea su nombre, Señor. Bendiga nuestras vidas, Señor, en cada proceso en los cuales usted está interviniendo. Yo oro por la iglesia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.